Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? En 1 Juan 2:1, Jesús nos dice, por medio de la tomada de hermano Juan, varias cosas. Tenemos de Dios en Cristo Jesús a un gran sumo sacerdote. 1 Juan 2:1. Tenemos de Dios en Cristo Jesús a un abogado. 1 Juan 2:1. Tenemos de Dios en Cristo Jesús a un libertador, lugar santísimo. 1 Juan 2:1. Tenemos de Dios a un fuerte consuelo, que es Jesús. Y en 1 Juan 2:1 tenemos de Dios en Cristo Jesús un ancla segura para nuestras almas. 1 Juan 2:1 tenemos de Dios en Cristo Jesús un patrimonio permanente en los cielos. 1 Juan 2:1 de Dios en Cristo Jesús tenemos una morada en la casa de nuestro Padre, como dice Juan 14. Cada uno de estos principios tiene sus pasajes bíblicos. Pero hay una parte muy importante aquí en 1 Juan 2:1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Subraya en sus Biblias la palabra hijitos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Subrayen, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuáles? Os escribe que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. No debemos estar pecando todo el tiempo. Tenemos de Cristo un abogado. No debemos estar todo el tiempo buscando a un abogado en Cristo Jesús, a un paracleto para que perdone nuestras culpas, nuestros pecados, y así sigue el fuerte consuelo, el ancla segura, patrimonio eterno y una morada eterna. Dice: hijitos, no pequéis. Estas cosas os escribo para que no pequemos. He titulado el mensaje de hoy: cuando nuestro Padre Dios disciplina a sus hijos. Cuando nuestro Padre Dios disciplina a sus hijos. Cuando vemos y leemos y vemos en las Sagradas Escrituras estas palabras, hijitos míos, en palabras de Juan, fueron las mismas palabras que él ancló en su corazón, que él escribió, se puede decir, con la sangre de Jesús, de que no se debe pecar, de que a la persona que él le dirigía esta carta, estando ya él en el destierro, eran hermanos y hermanas que se encontraban en momentos persecutorios y que por alguna razón o alguna forma, unidos a la persecución, habían abandonado al Señor, estaban pecando, estaban faltando de una manera consciente. Como cristianos, nosotros, mis amados hermanos, debemos de regir y guiar nuestras vidas por principios de obediencia bíblicos. Y repito, como cristianos debemos guiar y regir nuestras vidas por el principio bíblico de la obediencia. La obediencia en conformidad a lo que Jesús nos está diciendo aquí. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no estemos cometiendo pecados
intencionalmente. Ese es el mensaje que Juan aquí nos está dando. Hay pecados intencionales y hay pecados accidentales. ¿Cuál es la diferencia de uno al otro? No voy a entrar en los pecados accidentales, sino los pecados intencionales, aquellos que cometemos a sabiendas que como cristianos no debemos de pecar. Pecar a la ligera trae como consecuencia la disciplina y el castigo de Dios. ¿Qué significa la palabra intencional? Pude encontrar en mi diccionario bíblico, en los comentarios bíblicos, más de uno, tanto en inglés como en español y en el griego, en el hebreo y en el arameo, que la palabra intencional significa lo siguiente: es la conducta que conlleva el deseo o disposición hacia la consumación de un objetivo predeterminado. Oigan bien, intencional es la conducta que conlleva el deseo o la disposición hacia la consumación, el acto y el hecho de un objetivo ya predeterminado. O sea que cuando usted y yo pecamos intencionalmente es porque estamos predestinados ya a hacerlo. Algo que el Señor nos dice ya en Proverbios 23, 7. Algo planeado es predestinación. Ahora, ¿qué es lo contrario a lo intencional? Lo no planeado, lo accidental y lo inadvertido. Por eso cuando Juan nos dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, es porque hay pecados que se cometen en la vida suya y mía como cristianos, a sabiendas de que son pecados y lo estamos cometiendo, a sabiendas de que ese pecado está en contra de la voluntad de Dios y que conlleva a un objetivo, a un blanco, a una realidad. O sea, a conciencia cierta sabemos que estamos pecando. Ese es el pecado intencional del cual Jesús nos dice que vamos a tener que pagar las consecuencias. Vamos a tener que pagar las consecuencias, a sabiendas que estamos haciendo algo que es indebido, pero lo estoy haciendo, lo estoy cometiendo, lo estoy practicando. ¿Cuál? Muchos de ellos. Las consecuencias vamos a pagar. Las consecuencias vamos a tener que enfrentar. En una ocasión, para continuar con el objetivo principal del mensaje, una persona me dice: quiero reunirme con usted. Y no hay problema, vamos a reunirnos. Tengo un problema. Digo, no hay problema que el Señor no pueda resolver. Producto de mi vida lasciva, de mi vida promiscua. Oigan esto, hermano. Producto de mi vida lasciva, de mi vida promiscua, de sexo fuera del matrimonio, estoy contaminado con el virus del SIDA. Pero, gracias a Dios, que los médicos me están tratando. Gloria a Dios. Pero ¿sabes tú cuáles son las consecuencias de esa enfermedad? Me dice: no la sé, pastor. Que tú no puedes casarte con nadie. No puedes casarte con nadie. ¿Qué? No puedes casarte con nadie. Porque tú eres portador de un virus que va a contaminar a una persona sana y la va a matar. Se puso frío la persona. Pálida como un papel. Pálida como si hubiera visto un fantasma. Digo, ¿no has leído tú que este tipo de personas que tienen esta enfermedad, que son portadores de esta enfermedad, están vedados para ellos? Para tener un hogar, poder tener hijos adoptados, pero no propios tuyos.
usted está en lo cierto. Hablé con los médicos, porque quería formar un hogar, y me hicieron estas condiciones. ¿Sabes qué está pasando con tu vida? Que las consecuencias de ese pecado, tú las estás pagando. Pero no hagas. No comprometas la vida de otros por este mal. Pero el Señor puede perdonar mis pecados si yo me bautizo. Te perdona tus pecados si dejas de cometer los mismos. Y si está en el mismo ambiente, después de haberte bautizado, de promiscuidad y de pecado y con la misma gente, de nada te va a servir el bautismo y el arrepentimiento. Tienes que dejar estas cosas. Me ha angustiado la persona, me afligida. Él me dijo a mí, yo sabía lo que estaba haciendo y Adrián lo hacía, pero sin pensar en las consecuencias que usted me acaba de decir que me iba a pasar de la realidad. Una de las consecuencias, ahora ya en la vida del creyente, como cristianos cuando pecamos, esa persona no era creyente, hasta que puse el plan de salvación y está buscando cómo curar ese mal. Una de las consecuencias en la vida suya y mía como cristiano, después de habernos arrepentido y bautizado para el perdón de los pecados, cuando estamos en pecado hay la consecuencia que perdemos la comunión con Dios. Inmediatamente se va la comunión con Dios. Se pierde la comunión con Dios porque el pecado rompe ese lazo de integridad y de santidad entre usted y Dios. Esa es una de las consecuencias en la vida suya y mía y de varios demás. Los pecados que un creyente trae en sí, a sabiendas que no puede cometerlo, son pecados intencionales. Son pecados ya premeditados, pecados planeados con un objetivo. Con un objetivo en mente y un objetivo en blanco. La ira de Dios se revela contra toda impiedad. Consecuencia del pecado, mis amados hermanos, y la disciplina de Dios nos la pone en Gálatas 6:7 cuando nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, sentido genérico, plural y numérico de la mujer, eso también se hará. ¿Que Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados? Claro que sí. Un Dios perdonador. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios justo. Todo pecado que cometemos, Dios lo perdona. Pero el engaño a Dios no lo podemos hacer, sino que nos engañamos a nosotros mismos. Y la consecuencia de cualquier pecado, cualquiera que sea, vamos a pagarla como cristianos. Esta persona con la que se reunió conmigo está pagando las consecuencias de un pecado que él cometió antes de ser cristiano, de no tener una familia. Esta persona lloraba, desconsolada, afligida. ¿Qué podía yo hacer? ¿Qué podía yo hacer? Darle el consuelo de la palabra de Dios, de que se arrepintiera, se bautizara y dejara esa vida. Pero la secuela de ese pecado iban a seguir contra él. ¿Que está en tratamiento médico? Sí. Pero él me dijo a mí: yo nunca debí estar en esta condición en la cual estoy ahora. Entonces, ¿qué pasa, mis amados hermanos? ¿Qué sucede cuando Dios disciplina a los hijos? Dios nos dice: no se engañen, no nos engañemos. Él dice: yo no puedo ser nada. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Cuando cometemos pecados,
arrepentimos de ello y lo confesamos sinceramente, Dios nos perdona. Porque Dios ve el corazón. Pero vuelvo y repito, las consecuencias van a quedar ahí. La marca y la mancha van a quedar ahí. El ejemplo lo vemos en el Antiguo Testamento. De un personaje que ya hemos estudiado más de una vez. Lo he predicado más de una vez. Usted lo ha estudiado más de una vez. Lo ha escuchado en predicaciones de otros más de una vez. El caso, 2 de Samuel 11:27, el rey David. La Biblia nos relata en el Antiguo Testamento el fin de lo que podemos obtener por la mala experiencia de un pecado cometido a sabiendas de que como cristianos lo estamos cometiendo. David era un hombre de Dios. David era el amado de Dios. Pero por esos atributos que David tenía, de ser el amado de Dios, el elegido de Dios, y él cometer ese pecado y otros añadidos al de adulterio, la de asesinato, Dios no iba a quedar de brazos cruzados y le iba a permitir la impunidad en eso. No. Y en 2 de Samuel 11:27 dice la palabra de Dios: mas esto, oye lo que dice 2 de Samuel 11:27, unido a Gálatas 6:7. Pónganlo en su mente, hermano. Pongámoslo en nuestros corazones, hermano. Dios no puede ser burlado. El cristiano no puede pecar intencionalmente a sabiendas de que está cometiendo un agravio, un pecado, aún dejando de congregarnos, sabiendo que no debemos dejar de congregarnos, que no debemos dejar de orar, que es un pecado adrede. Dios lo sabe y las consecuencias vamos a pagar. Hablamos de pecados morales, pero que hay pecados espirituales, pecados sociales como cristianos que a veces cometemos, morales, intelectuales, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Gálatas no lo dice. Corintios también no lo dice. Aquí está el ejemplo. Entonces, ¿qué pasó allí? En 2 de Samuel 11:27. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Cualquier pecado que usted y yo cometamos intencionalmente, a sabiendas de que lo que lo estamos cometiendo, Dios no se agrada, hermano. Ya sea de hecho, de palabra o de pensamiento, o de omisión, Dios no se agrada. Subrayo nuestro Biblia. Pongámoslo en la tabla de nuestros corazones. Dios no puede ser burlado. No se engañemos. No. Mas esto que David había hecho no fue agradable ante los ojos de Jehová. Aunque al igual que David, usted y yo podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. Sí, vamos a encontrar el perdón de nuestros pecados, siempre y cuando nos arrepintamos y dejar de cometer ese pecado o preparar intencionalmente otro a sabiendas de que Dios no se agrada, hermano. A sabiendas de que Dios no se agrada. ¿Qué dice el Señor en las Sagradas Escrituras? No dejemos de congregarnos. Y cuando dejo de congregar, estoy cometiendo un pecado intencional. Un pecado intencional. Yo me ausenté físicamente de ustedes, pero espiritualmente estaba aquí y estaba allá físicamente y espiritualmente con otros hermanos. Yo podía intencionalmente decir: no puedo reunirme porque ando en esto, ando en aquello. No, jamás, hermano. No cometamos pecados intencionales. La palabra intencional es algo que usted sabe que lo está haciendo. La palabra intencional es algo que sabemos que estamos haciéndolo. Y si no sabemos por alguna razón, es ilógico que no lo estamos haciendo, a
tuvo que afrontar la consecuencia de ese pecado. Tuvo que afrontar la consecuencia, y muchos de estos pecados, de esos dos pecados que cometió David, y de pecados que nosotros cometemos, como el pecado de esa persona que habló conmigo, tienen consecuencias permanentes. El pecado de esa persona que habló conmigo, Dios le perdona, sí, si se arrepiente y confiesa a Jesús como Señor y Salvador y se aparta de ese pecado lascivo, Dios le perdona. Pero ahí están las consecuencias. Las consecuencias van a ser permanentes en nuestras vidas. Porque usted y yo, como cristianos, podemos estar cometiendo ahorita, intencionalmente, no accidental, intencionalmente, a sabiendas de que es un pecado y que nosotros actuamos de que podemos burlar a Dios. No. Ahí están las consecuencias van a venir tarde o que temprano, las consecuencias van a venir. Porque segunda de Samuel 11:7 dice: mas esto que David, al igual que usted y yo, podamos cometer, Dios no se agrada. David no solamente era, aquí tengo mi nota, un gran hombre de Dios. David no solamente fue un gran hombre de Dios, sino que fue el único rey al cual Dios eminentemente le ha prometido guiar la nación de Israel. Y guió la nación de Israel. David pecó gravemente y sufrió las consecuencias de ese pecado. Gravemente las consecuencias de ese pecado. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de ese pecado de David? Duró un año callado, duró un año silente. Yo soy el rey, yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo hacer lo que me venga en gana. No. Dios tenía su agenda de las consecuencias que iba a obtener. ¿A quién envía Dios? Supongamos que David, su conciencia la mantenía callada. Sus sentimientos, emociones y voluntad lo tenía subyugado, apagado o desaparecido. Supongamos. Pero a Dios no. Pero a Dios no. ¿A quién le envía? Le envía al profeta Natán. Y Natán le dice: oye lo que te voy a decir. Forma de palabra. Un hombre que tenía este tipo de ovejas, ¿y cuál es el resultado que vamos a hacer con el hombre que tenía más de una cabra o una oveja y tomó aquella de aquel que no tenía más que una sola? ¿Qué vamos a hacer? Tiene que morirse ahora mismo ese hombre. Tiene que ser juzgado. Tráigamelo aquí para juzgarlo. Natán le dice a David: ese hombre eres tú. Tú eres él. Muchas veces no nos vamos a encontrar con el mensaje radial o televisivo o escrito por la Biblia que nos diga que estamos pecando intencionalmente. Pero la voz de Dios le da nuestra conciencia. Y si queremos silenciar nuestra conciencia, la consecuencia de ese pecado va a salir de luz. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Porque todo pecado desagrada a Dios. Y más cuando el pecado es de sus hijos e hijas que le han conocido y han dado en sus vidas un testimonio al del mundo de que Dios y Cristo están esperando con los brazos abiertos para amarlo y darle la promesa de vida eterna. Una tarde, David está tranquilo y llega Natán. Pasado el tiempo,
ahí viene la consecuencia del pecado. Viene Betsabé, llega al palacio, a la habitación donde está David, en su trono real, le dicen, oye, estoy embarazada. ¿Qué? Si estoy embarazada. Y es de ti. David intencionalmente planea otra salida que piensa que es salida, pero para Dios es otro pecado. Manda a matar al esposo. El pecado es como una bola de nieve. Va arrastrando todo lo que va a su paso. Mas esto que David había hecho fue malo ante los ojos de Dios. ¿Qué dice David cuando el profeta Natán le enfrenta con el pecado? Salmo 51, versículo 1 al 3. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Usted ve cuando nosotros dejamos de reunirnos, de orar, de consagrarnos, somos rebeldes, hermano, y estamos conscientes de que estamos en pecado. Pero seguimos en pecado, hermano. Cuando no oro, cuando no leo la Biblia, cuando me consagro a Dios, cuando estoy viviendo en adulterio, en fornicación, en mentira, en envidia, en celo, en contienda, en enemistades. Hermano, estamos en rebeldía con Dios. ¿Qué pasa cuando los hijos están en rebeldía con Dios? Dios nos disciplina. Por alguna forma, de alguna vía, va a venir la disciplina de Dios. Yo no la sé, pero Él sí la sabe. Cuando estamos en pecado. Ten misericordia de mí conforme a tu piedad, borra mis rebeliones. Lávame mal de mi maldad y limpia mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Siempre el pecado está ahí. Somos rebeldes. Pregunta que debemos hacer, ¿no es? ¿Perdonó Dios a David su pecado? Claro que le perdonó su pecado. Claro. Le dice Dios, por medio del profeta Natán a David, allá en 2 de Samuel 12:13, tu pecado ha sido perdonado. No te vas a morir, pero prepárate lo que viene. Prepárate para lo que viene. Prepárate para lo que viene. Preparémonos para lo que nos viene, hermano, cuando andamos en rebeldía contra Dios, pecando intencionalmente. Preparémonos. Tarde o temprano va a llegar, pero estemos preparados. Como el caso de Jefté. Tuvo que beberse la copa amarga de un juramento a la ligera. Algo precipitado. Como dice el Señor aquí. Hermano, Dios es el que rige el universo. Dios es el que controla nuestra vida. Y Dios no puede tolerar el pecado en la vida del cristiano y del no cristiano, y más en la vida suya y mía. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios justo. Y ha puesto parte de su santidad y su justicia en usted y en mí a través de Cristo Jesús, hermano. Cuando le reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Infringir la ley de Dios es pecar contra Dios. Aunque David era rey, el mero, el castigo le va a llegar. El castigo le va a llegar. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:1 que no hay acepción de personas cuando el pecado se está cometiendo. No hay acepción de personas, dice Dios aquí. Porque el pecado de David, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el pecado de David? ¿Qué hace el pecado en la vida suya y mía? Déjenme entrarle con David. Cuando David cometió este pecado de adulterio y después de asesinato premeditado, intencional, los dos pecados, intencional.
¿Qué estaban haciendo los enemigos de Dios? Y no, vamos por partes, no solamente los enemigos de Dios. Dice que cuando pecamos, al menospreciar a Dios, los enemigos de la justicia de Dios, cada día más se burlan de Dios, diciendo, mira, y ese y esa es cristiano, mira cómo es. El primero que se burló de la ley de Dios después que David pecó fue Joab. Joab, el general de su ejército, su tío, fue Joab. Oye, este rey de Israel que Dios eligió. Ustedes que Joab fue que llevó la carta para que mataran a Urias de Eteo. Creemos nosotros que Jehová no iba a abrir esa carta. Creemos que Jehová iba a mantener el secreto y en confidencia lo que había ahí. No, eso no es verdad, hermano. Sea que Dios le haya abierto la conciencia a él para que abriera esta carta, los sentimientos. Ya ahí comienzan los problemas para David. Cuando pecamos, hermano, al infringir la ley de Dios, los enemigos de Dios, hoy esos enemigos que hoy se quieren burlar de Dios, diciendo que no hay Dios, por culpa de usted y de mí, se están burlando de Dios. Por culpa del cristiano y la cristiana, los enemigos de Dios, el esposo de una mujer cristiana o la esposa de un hombre cristiano, cuando comete cualquier pecado, es incrédulo, se va a burlar de Dios. Usted eres cristiano, lo está haciendo. Usted eres cristiano, lo está haciendo. Lo primero que se burlaron de la ley de Dios por medio del pecado de David fueron los filisteos. Fueron los filisteos. Y en segundo lugar, todo el pueblo de Israel. Y en tercer lugar, la casa de David. Mire por dónde va la cosa. No se apartará jamás, le dice el profeta Natán a David. Jamás se va a apartar de tu casa el castigo de Dios. Cuando pecamos intencionalmente, la espada de Dios, aún vuelvo y repito, nos arrepintamos, va a estar en contra de nosotros. Pese a que seamos perdonados, al igual que David, tenemos que cosechar lo que hemos sembrado. Como esa persona que habló conmigo. Tenemos que cosechar lo que hemos sembrado. ¿Y qué cosechó David de lo que sembró? Pesares. El hijo de Betsabé, el hijo producto de esa relación fuera de matrimonio, se murió. Se murió. Se murió el hijo. Murió. En segundo lugar, por ese pecado, por ese extravío, uno de los hijos de David fue asesinado por otro hermano de él. Ya mire por dónde va la cosa. Cuando se peca intencionalmente. Sea usted, oye, a lo mejor no cometamos el pecado de asesinato como cometió David, pero que hay el pecado de fornicación, de adulterio, de lascivia, de mentira, de enojo, de hechicería, de enemistades, de celo, de pleito, de contienda, de avaricia. ¿Qué es idolatría? Son pecados de idolatría, hermano. Otras cosas. Otro hijo de David se alzó en rebelión. Otro hijo de David, ya van tres, fue muerto en la batalla. Y así, hermano, la espada de David no se apartó de la casa. Por eso David decía, Señor, perdóname mi pecado y bórrame mi rebelión. Sí, te lo voy a perdonar. Pero la consecuencia es la que viene. Me diste entero, dice Dios, y te voy a dar cambio. Te voy a dar cambio. Aquí pasó como cuando vamos a la tienda y pagamos con un billete de 20. Y lo que hemos consumido, lo hemos gastado, son 10. No van a dar un devuelto de 10 y feria, o 9 y feria. Porque eso fueron por el artículo que nos llevamos.
Entonces aquí Dios le dice a David, prepárate. Y ahí viene. La vida de David fue una vida de dolor y de tristeza. Como la vida de esa persona que me confesó. No ese desliz, ese pecado. Porque ahora el pecado le llamamos un desliz, un sentimiento encontrado. Algo me falta, no, pecado es pecado. Y cuando es, hermano, a sabiendas que lo estamos cometiendo, todavía es más doloroso, más triste para Dios. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Como cristianos, lo que usted y yo no debemos de hacer, como cristianos, lo que Juan nos dice aquí, en 1 Juan 2:1. Hijitos, estas cosas se escriben para que no pequéis. ¿Qué es lo que nos escribe Juan? Que ya Cristo murió por usted. Que tenemos la garantía de la vida eterna. ¿Usted se imagina que el Señor nos sorprenda por medio de la muerte del pecado? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y se descubre después de nuestro funeral. Aquel que hayamos hecho un funeral pomposo, y se descubre después que algo no estaba bien en la vida suya y mía. El dolor para los que quedan con vida es más agonizante y más inquietante. De que como cristiano se fue de este mundo sin Dios y sin la esperanza que la tenía ganada, pero con un pecado, a sabiendas que lo estaba cometiendo, perdió esa bendición eterna. Cuando Dios se enojó con David, se enojó porque los enemigos de Dios estaban blasfemando el nombre de Dios, blasfemando, burlándose. Mira, ese era el rey, mira, mira, mira. Y aún su propio pueblo, aún su propio hijo, enojado contra él. Una de sus hijas fue violada por uno de sus hijos hermanos. Miren cómo está la cosa, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Si no nos dice aquí en 1 Juan 2:1 lo que no debemos de hacer. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? No podemos permitirnos vivir como cristianos descuidadamente, hermano. No podemos permitirnos vivir descuidadamente, ni tampoco tomar el pecado a la ligera. No. A sabiendas de que los pecados intencionales no son pecados accidentales. ¿Qué es un pecado accidental? Aquí llamamos pecado, pero ¿qué es un pecado accidental? Un pecado accidental es mala palabra, una acción rápidamente como pensada, etcétera, etcétera, etcétera. Algo accidental. Un accidente de lo cual usted se lamenta, de lo cual nos lamentamos. Pero algo ya requete pensado, preparado, construido, tonificado y elaborado de pecado, hay problemas serios. Vivir descuidadamente y tomar el pecado a la ligera, no debemos hacer. Dios es misericordioso y dispuesto a perdonar. Hay cosas, como dije y repito, que no debemos de hacer, porque desagradan a Dios. Y si queremos vivir en santidad y en espiritualidad, el pecado intencional debemos evitarlo, porque las consecuencias son graves. Miremos lo que dice Salmo 103. Salmo 103, versículos 10 y 11. Dice así: Dios no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Si Dios fuera a pagarle a esa persona que cometió ese pecado de promiscuidad sexual, o si fuera a pagarle a David como lo que David cometió, lo habían matado ahí mismo. Lo habían matado ahí mismo, pero Dios muchas veces nos deja para que paguemos
la culpa suya y mía, ese al cual le estamos enseñando ahorita la palabra de Dios, y habla la forma del nombre, que no lo haga. Consecuencia del pecado, en primer lugar, no debemos de pecar intencionalmente, porque aquí lo dice el Señor. No nos ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Porque si yo fuera a pagarnos en conformidad al pecado que cometemos, de enojo, de envidia, de lascivia, de concupiscencia, de desempleo, así hermano, en el acto del pensamiento, ya estuvieron liquidados, eliminados, antes de cometer el hecho. En el pensamiento, que a Dios nos eliminaron. David reconoció en el Salmo 51 la misericordia de Dios por su soberbia, por su maldad, y por eso dijo: conforme a tus misericordias, límpiame y lávame. David reconoció a Dios como un Dios paciente, pero David reconoció también esta paciencia de Dios, de que la otra cara del pecado, o el otro asunto del pecado intencional, era el acto de que la paciencia de Dios no permite la indulgencia suya y mía. No, Dios no lo permite. ¿Qué sucede cuando en la vida cristiana hay un asunto de pecado intencional? La desobediencia de Dios. Por desobediente, las consecuencias van a quedar permanentes. En mi vida, de antes de ser cristiano, hubieron cosas que yo cometí, que hoy en día yo recuerdo, y que me quedaron las secuelas, sí, me quedaron las secuelas, las marcas, las cicatrices, para no volver a cometer ahora que soy cristiano esas mismas cosas. Desobediencia civil, gubernamental. Fui muy desobediente a lo civil. Yo fui muy desobediente a las leyes del día, puestas por Dios. Antes, pero no ahora. Le dijo un hermano en una ocasión: ¿te acuerdas cómo tú eres? Y ahí tengo no, eso no se olvida. Es una computadora que cuando le refresca la memoria o se apaga, y usted la tranquilidad vuelve a ser. Fue un solo acto de desobediencia. Un solo acto de desobediencia que llevó al primer hombre y la primera mujer, al igual que David, a pagar por el pecado. Adán y Eva, nuestros primeros padres. Ese acto de desobedecer la voluntad y la ley de Dios, porque Dios dijo: no hagan esto, no coman esto. Hoy estamos viviendo bajo la sombra de ese pecado, de Adán y Eva. Y si no fuera por la gracia y la misericordia de Jesús, no tuviéramos la oportunidad de tener una redención, y cuando partamos de esta tierra, estar al lado de Dios. Un solo acto de desobediencia. Un solo acto de desobediencia llevó a David a cometer otra barbaridad. Lo que no debemos de hacer, en segundo lugar, no debemos vivir, hermano, bajo el control de la carne. En primer lugar, lo que no debemos de hacer es pecar intencionalmente. Vivir en pecado intencionalmente. A sabiendas que estamos haciendo algo, hacerlo. Y en segundo lugar, lo que no debemos de hacer es vivir bajo el control de la carne. No debemos vivir bajo el control de la carne. Vivir bajo el control de la carne es morirse, mis amados hermanos.
Vivir bajo el control de la carne es vivir bajo los apetitos y los deseos de la naturaleza caída y no redimida. Como dice el Señor en Gálatas. Un hombre que vivió bajo los deseos y los apetitos de la carne, no solamente fue David. Aquí en la Sagrada Escritura, también Pedro, Judas Iscariote. Pedro se arrepintió. Judas Iscariote. Pero en el Antiguo Testamento hubo un hombre bien marcado, un hombre de Dios, un juez de Dios, que lo que no debió hacer, eso hizo. Y lo que usted y yo no debemos de hacer, a veces lo estamos haciendo, hermano, intencionalmente. No, hermano, problemas de la sociedad, los afanes de la vida. Hermano, muchas veces como pensamos, así actuamos, dice el proverbio. Como pensamos, actuamos. O sea, yo no puedo echar la culpa de lo que yo a sabiendas intencionalmente estoy cometiendo a otro o a otra. No, yo soy el culpable. David no le echó la culpa. David no le echó la culpa de saber de su pecado. Y al segundo individuo que vamos a ver, personaje de la Sagrada Escritura, tampoco le echó la culpa a otro de su pecado. Ambos individuos, personajes del Antiguo y Nuevo Testamento, por haber pecado, usted y yo por haber pecado, las consecuencias son claras, transparentes y ágiles. No debemos vivir en segundo lugar controlado, manejado por los deseos y apetitos de la carne. Este hombre que vivió bajo los apetitos y deseos de la carne se llamó Sansón. Sansón, mis amados hermanos, tuvo que pagar por el control de la carne en su vida las consecuencias del pecado. Así como usted y yo, Sansón fue elegido por Dios. Usted y yo fuimos elegidos por Dios y elegimos a Dios en Cristo Jesús. Porque vamos a hacer estas cosas. Desobedecerle a Él, de andar en soberbia y en rebeldía. Cuando cometemos pecados somos rebeldes, hermano. Rebeldes a la voluntad de Dios, como el niño que a veces se revela junto a los padres, ya sea en la tienda, en el lugar público, en el lugar privado, ya sea en el hogar, y el padre no le disciplina. Va a crecer una persona de chavetada. Como dijo William Barr, el fiscal general de los Estados Unidos. William Barr, que fue fiscal general de los Estados Unidos, dijo: el problema de los Estados Unidos no es el crimen. El problema de los Estados Unidos no es el hambre. El problema de los Estados Unidos no son los problemas sociales. El problema de los Estados Unidos es el problema de que no hay un patrón de dirección del padre en el hogar para consigo. No lo hay. No lo hay. Él quiere echar la culpa a la economía. La culpa es esto. No, el problema está en el hogar. Cuando el padre ve que los hijos se rebelan y no reprende al hijo, los hijos vamos a cosechar frutos de esa falta de disciplina. Sansón, hermano, tuvo las bendiciones y usted y yo tenemos las bendiciones que Sansón tuvo, con algunas variantes, muy pocas variantes. Una de ellas fue que nació virginal. Sansón fue nacido por medio de una orden del ángel del Señor. Al igual que María, que fue virginal, que Sansón, al igual que Jesús y Juan, iban a recibir sus madres el anuncio de un ángel. La mamá de Sansón, que no sabemos el nombre, más que de su padre, recibió el consejo y el mensaje de un ángel de que iba a concebir, siendo ella una mujer estéril. No era su esposo, pero era estéril. No daba hija. Y esa era una maldición para una persona de aquellos tiempos. Le dice el ángel del Señor a María: Virgen, vas a concebir. Pero yo no he visto
vas a concebir. Aquí el nacimiento de Sansón, como el nacimiento de Juan el Bautista, como el nacimiento de Jesús, fueron anunciados por ángeles. El nacimiento de Sansón fue anunciado por un ángel a una mujer desdichada. Mi mamá nunca me dijo a mí que el nacimiento mío fue por un ángel. Nunca me lo dijo. Pero nací de todas maneras igual que usted. Sansón, siendo anunciado por un ángel, por haber sido controlado por la carne, Sansón perdió la confianza de sus padres. Mire ya el problema aquí, cuando la persona es controlada por la carne. Cuando los cristianos somos controlados por la carne, hay otros cristianos espirituales que le pierden la confianza. Nos pierden la confianza y nos pierden la integridad. No confían en nosotros. No confían ni en usted ni en mí. Porque usted es un promiscuo, usted es un maldiciente, usted es un envidioso, usted es un odioso, usted es un avaro, usted es un maldiciente, usted es lo que anda atrás de los placeres, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, sí, mi hermano, estoy orando por él, porque tiene este problema. Se enciende rápidamente. Es silencioso, es silente, pero ten cuidado que es una víbora. Lo primero que perdió Sansón, por ser controlado por los apetitos de la carne, fue la confianza de sus padres. Y lo vemos allá en Jueces 14, 13. ¿Qué le dijo su papá a Sansón? Su papá y su mamá. Cuando dice, me quiero casar con una mujer que veo. Pero aquí no hay gente, aquí no hay mujeres. Aquí hay mujeres de esta nación. No, esa es la que quiero. Esa es la que quiero. Su padre no tuvieron confianza en su hijo. Sansón, por ser controlado por los apetitos de la carne, fue dominado por ella. Fue dominado por todo, hermano. La carne lo controlaba. Pues dice, Sansón perdió, hermano, por jugar con el pecado, su condición de nazareno. Sansón, por jugar con el pecado, perdió el poder divino. Sansón, por jugar con el pecado, perdió su visión de ser un juez libertador del pueblo de Israel, de los filisteos. Y Sansón, por jugar con el pecado, y vivir a expensas del pecado, y ser controlado intencionalmente por el pecado, perdió su libertad y por último perdió su vida. Y de esta persona que habló conmigo, no ha perdido su vida, no ha perdido su libertad, pero va a perder la bendición de ser padre. Perdió la bendición de su padre. Perdió la bendición de ser padre. Un hermano y yo, una familia, dos parejas hablábamos acerca de esta condición. Yo no mencioné el nombre. Y los análisis que hicimos de esa persona fueron análisis muy profundos. Muy profundos. De que quiere ser padre, pero no puede. No puede. Genéticamente no puede. Este individuo se puede decir que murió en vida. Murió en vida. Como Jefté, que perdió su descendencia hacia ese personaje. Que habló conmigo por su pecado. No va a tener descendencia. Y si la tiene, la tendrá por egoísmo o por maldad de acortarle y quitarle la vida a otro cuando le infecte por esa enfermedad. Sansón perdió toda la virtud de ser un hombre de Dios. Lo que debió hacer no hizo, sino que hizo lo que no debió hacer. Conclusión, lo que no debemos de hacer, como dice aquí Juan, hijitos míos, estas cosas las escribo para que no pequéis. Para que no pequemos. Lo que no debemos de hacer es ni siquiera permitirnos intencionalmente, hermano, pecar. En segundo lugar, lo que no debemos de hacer es vivir controlados por los deseos de la carne.
sentimientos no son de voluntad. Oigan lo que el Señor nos dice. Aquí, en 1 Corintios 10:11. La Biblia es clara. La palabra de Dios no va a satisfacer la curiosidad que podamos tener. No, sino que la palabra de Dios nos va a decir la realidad de lo que debemos de hacer y la realidad de lo que no debíamos haber hecho. Estas cosas les acontecieron en 1 Corintios 10:11, como ejemplo, y están escritas para molestarnos a nosotros. Las cosas que le sucedieron a David, que le sucedieron a Sansón, a Salomón, a Pedro que dejó a Jesús, a Judas que traicionó a Jesús, el doble ánimo de los primeros discípulos, hasta que se fortalecieron en el Señor. Está escrita para que nosotros, con esa bendición que tenemos revelada, no escarmentemos por el pecado y que hagamos el pecado de otros, no que escarmentemos, estemos alerta y mirar lo que pasó en la vida, en la familia y en la cabeza de otra persona. Estas cosas están escritas aquí como ejemplo para advertirnos de que no debemos pecar, de que no debemos burlarnos de Dios, porque el pecado y sus consecuencias nos van a llegar por medio de la disciplina de Dios. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, no vamos a morir. Si vivimos conforme a los deseos de la carne, vamos a morir. Si vivimos conforme a los deseos de la carne, vamos a estar separados. Lo primero que sucede cuando estamos cometiendo intencionalmente pecado es que Dios se separa de usted y de mí y no quiere ver nada, la santidad de Dios con el pecado suyo y mío. Dios quiere muchas veces que cuando estamos en pecado, que nos examinemos a nosotros mismos y nos juzguemos a nosotros mismos. Cuando estamos haciendo algo que a Dios no le agrada, Él nos habla primero por medio de nuestra conciencia, luego nos habla por su palabra, luego nos habla por el Espíritu y luego nos habla cuando nos muestra el error de ese extravío. Pero repito, cuando estamos intencionalmente pecando, Dios dice, examínate a sí mismo. 1 Corintios 11:31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Cuando Dios nos dice que nos examinemos, su Espíritu nos está hablando a la conciencia de su mismo, en primer lugar. En segundo lugar, nos habla por medio de su palabra. Cuando se predica el mensaje, cuando el hermano o la hermana nos da la reprensión, fuera o dentro del púlpito, donde quiera que estemos, hermano, no debe estar en pecado, no debe vivir así. En segundo lugar, nos habla por su Espíritu. Y por último, Dios se presenta a nosotros y nos dice, mira el error del pecado. Dios puede enviarnos a un amigo, a un fiel cristiano, para advertirnos de que el pecado nos mata. Dios quiere que nosotros confesemos nuestros pecados, abandonemos nuestros pecados, para que así podamos tener entrada algún día en las naciones celestiales. Si usted y yo por esta mañana, o en esta mañana, estamos viviendo en pecado y el mensaje no le llega, la exhortación no le llega, escribe en su corazón lo que 1 Corintios 11:31 dice. 11:31 de 1 Corintios dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor,
para que no seamos juzgados por el mundo. El Señor nos guarde, el Señor nos bendiga. Y lo próximo que no debemos de hacer, porque no le agrada a Dios, es que cuando Dios nos disciplina, es porque Dios nos ha elegido, nos ama y nos ha elegido. Cuando Dios nos disciplina por el pecado, es porque quiere que usted y yo nos arrepintamos. Dejemos el pecado intencional a sabiendas y no cometamos ni pecado intencional ni pecado accidental, sino que vivamos bajo el amparo, la protección, la sombra de la palabra y la luz de Dios. Cuando Dios disciplina a los hijos, nos dice: hijitos, estas cosas se escriben para que no pequéis. Todo el consejo de la Sagrada Escritura. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde. Hoy es el día de salvación. Y en esta mañana hay alguien que está en pecado, que no ha aceptado a Jesús como un Señor y Salvador. Confiésele mientras cantamos el himno de misericordia. Pues si usted y yo como cristianos, después de haberle conocido, estamos intencionalmente a sabiendas de que no debemos pecar y estamos pecados, arrepienta ahí también. Porque muchas veces pensamos que tenemos la luz de Cristo y lo que tenemos es la espada de la palabra de Dios. El Señor nos bendiga. Amén. Amén.